Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos hoy, martes 4 de junio del 2024, con las fichas del tecnólogo en análisis y desarrollo de software 2977-487, 2977-488, 2977-489. Para la noche de hoy tenemos preparado, de acuerdo a nuestro cronograma de fase, recuerda que estamos en la fase de análisis, dos evidencias de tipo técnico. Espero que me escuchen bien. No ser así, pues, me informan, por favor. Listo, voy a compartir mi pantalla. Iniciamos con la presentación. Entonces, bueno, quiero recordar nuevamente que las evidencias se encuentran ya disponibles en plataforma, están para entrega, de acuerdo al cronograma, con 15 días pues, para su respuesta. Hoy tenemos la formulación del proyecto de software y el formulario de recolección de información. Son dos evidencias que también van de la mano. La agenda para nuestra sesión del día de hoy. Saludo. La presentación de las evidencias. Tengo un ejemplo de la resolución, como es habitual. A mí me gusta pues, mostrarles un ejemplo de qué es lo que tienen o qué es lo mínimo que se pide para la presentación de cada una de las evidencias. Visitamos la plataforma y al final pues resolvemos las dudas, preguntas o inquietudes que tengan. Recordar que nos encontramos en la fase de análisis, estamos en la primera actividad de proyecto 1, que se llama determinar las especificaciones funcionales del software y la metodología a utilizar. Y el RAP, pues recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades. La actividad, pues elaborar instrumentos de recolección de datos de acuerdo a las técnicas que permitan el procesamiento de la información y pues el lapso de tiempo que les estaba comentando del 4 al 18 de junio. Son, digamos, las dos evidencias que tenemos para abordar en esta semana. Como es habitual, siempre pues vamos a tener un material de apoyo, el cual pues nos va a permitir pues tener la parte conceptual, obviamente que se puede ampliar y de hecho se debe ampliar, no siempre quedarse con información pero digamos en el peor de los casos, que alguien no disponga digamos, de otro medio, pues ahí puede encontrar toda la información necesaria pues, para poder desarrollar de manera adecuada las evidencias o la evidencia que se tenga a bien trabajar. Bueno, hoy pues voy a iniciar digamos, un poco diferente, de acuerdo a lo que pide la guía, la lista de chequeo, el ejemplo y el espacio. Va a ser, digamos, como la forma de abordar las evidencias. Entonces, la evidencia pues es formulación del proyecto de software. Entonces, como espero que todos sepan, pues existen diferentes, cada proyecto tiene unas características particulares y basado en esas características, pues se deben implementar unas herramientas para la captura de los requisitos y funcionalidades. Para dar solución a una problemática, que eso es, digamos, un software, lo que da es la respuesta a una problemática, a unas problemáticas. Entonces, dependiendo de la particularidad de este, pues asimismo se realizan las herramientas pues, para capturar esos requisitos. Entonces, en base a ello, hay que tener en cuenta pues, unos mínimos que se piden para el envío de la evidencia. Entonces, como es habitual, la portada, una introducción, objetivo, preguntas claras y el alcance. Ahorita vemos el ejemplo un poco más claro. Y dentro de las herramientas que tenemos para la captura de requisitos, tenemos por ejemplo, diagramas de casos de uso, historias de usuario e storyboard.
son, digamos, unas de las herramientas que se pueden usar para capturar, para obtener esos requisitos. Entonces, por ende, pues utilizarlos para la formulación de nuestra problemática, para darle, digamos, como sentido a esa problemática en base a esos requisitos. Dentro de las plantillas o herramientas tenemos StarUML y también una que hoy les voy a mostrar, que es acerca de las plantillas de historias de usuario. Entonces, esto también se encuentra más ampliado dentro del material de formación. Listo, nuestra lista de chequeo, pues como es habitual, son 4 puntos que se evalúan. La presentación vale el 10%, 30% pues especifica y aplica la técnica de captura de requisitos del software a construir. Documento representa las funcionalidades de acuerdo con el software a construir, que también tiene un valor del 30%, y utiliza herramientas como StarUML, plantilla de historia de usuario, o el HistorioBar para la recolección de los requisitos. Entonces, cualquiera, no todas, cualquiera de estas herramientas, recordad que tenemos StarUML, historias de usuarios o HistorioBar para realizar la recolección de esos requisitos, ¿sí? Entonces, no son todas, no son dos, no es una, utilizar una de ellas para realizar la recolección de los requisitos. El ejemplo que les tengo acá, y también antes de que, pues, como se pueden dar cuenta, pues la actividad es un poco larga y por ende, pues se requiere de un trabajo colaborativo. Entonces, se considera que es pertinente que puedan formar grupos de trabajo, que sea de trabajo, ¿listo? Máximo 5 integrantes. Con eso, pues, la idea es jugar al ganar-ganar, yo siempre he dicho. Entonces, la idea es que ustedes, pues, se complementen, formen unos grupos de trabajo, o si lo quieren trabajar individual, también lo pueden hacer. Ahí sí no es camisa de fuerza, pero lo ideal sería, pues, aprender a trabajar con las demás personas. Uno en la vida, digamos, y más en el desarrollo de software, tiene sí o sí que trabajar con un equipo de desarrollo. Entonces, qué mejor que empezar desde las actividades de formación para dar respuesta a las actividades. Si trabajan todos, que es lo ideal, el trabajo sale bastante rápido. Entonces, en las 2 semanas es mucho, digamos, el tiempo es más que suficiente para que den solución a esa problemática. Entonces, lo ideal es un trabajo escrito, lo que se pide acá como tal, pero eh, es relacionado con la formulación de requisitos, pues para el software, yo lo coloqué XXX para un software determinado. El grupo determina cuál ha de ser la solución o cuál ha de ser la problemática, perdón, o cuál ha de ser el nombre de pronto del software que van a desarrollar. La idea es que si se consolida un grupo, se trate de mantener en el tiempo, se trate de mantener pues para que sea beneficioso para todos. ¿Listo? Máximo 5 personas, pero debe estar completo. Dentro de lo que se solicita, listo, primera parte, una portada, tener en cuenta el número de la ficha, preferiblemente que los integrantes de los grupos formen parte de la misma ficha. En ocasiones, por experiencia pasada, que por ejemplo hoy, este año, tengo yo estos tres grupos y el siguiente año, por ejemplo, llegan otros grupos, yo ya no puedo poner 6 o 8 que tendría, entonces me toca entregar unos grupos que ya están un poco más adelantados. Entonces, las dinámicas y la forma, digamos, de trabajar de los instructores, pues a veces puede cambiar y los grupos pues van a quedar ahí volando. Entonces, lo ideal es que por lo menos los integrantes formen parte de la misma ficha. Con eso, pues ahí no van a tener inconveniente dado el caso de que se cambie, digamos, de instructor, que puede suceder por esa razón. Entonces, el título, el nombre, los autores, pues obviamente que cada cual, eso también es importante, cada cual pues forma parte de un grupo, pero cada uno envía
por su espacio respectivo. La plataforma sí tiene, digamos, el espacio para configurar, o no el espacio, la manera de configurar para enviar en grupos, pero pues todavía no sé cuáles ni están conformados, entonces de momento todos los integrantes envían por su espacio respectivo. Si los grupos se consolidan con el tiempo, pues se pueden habilitar, digamos, los espacios más adelante, pues para que se permite el envío, que solamente uno envíe y ya cubre, digamos, lo de los demás. De momento no, cada cual envía. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la introducción, pues obviamente, pues acá está escrito a nivel general. Entonces, ¿qué es lo que debe realizarse? Entonces, pues describir brevemente cuál es el propósito, cuál es la importancia de la captura de los requisitos en el desarrollo del software y mencionar pues cómo una buena definición de los requisitos puede minimizar los riesgos en las fases de desarrollo y asegurar pues que el producto final pues cumpla con las expectativas del cliente. Entonces, a veces entender, digamos como tal, los requerimientos de un problema pues es una de las tareas que más difícil se enfrenta, digamos, cuando se hace desarrollo. Pues cuando se piensa por primera vez, aparentemente no es tan difícil desarrollar un entendimiento, pero pues surgen, digamos, ciertas inconvenientes, ciertas preguntas que a la larga, pues, pueden generar, digamos, complicaciones si no se hace ese análisis respectivo. Entonces, siempre, pues como todo proyecto, no es solamente sentarse a codificar como lo hemos podido dar, se han podido dar cuenta, sino la parte de análisis, de licitación de requerimientos, pues es importante. ¿Sí? Es más importante saber qué es lo que tengo que hacer que ponerme a hacerlo. ¿Sí? Entonces, lo que les decía también en sesiones anteriores, no propiamente vamos a desarrollar todo el ciclo, digamos, de trabajo, de vida del software, o no vamos a estar presentes en todo. Por lo general vamos a estar en alguno de los elementos, puede ser en el diseño, en el análisis, puede ser en bases de datos, puede ser en programación, y en programación podemos estar en frontend, backend, entonces, o el full stack, que sería lo ideal, pero eso solo se logra con el tiempo. ¿Sí? Pero bueno, volviendo, centrándonos nuevamente en el tema, eh, aparte de la introducción, pues un objetivo, entonces definir claramente el objetivo del documento, por ejemplo, un objetivo general. Definir claramente los requerimientos del software utilizando la herramienta. Entonces, recordar que las herramientas que tenemos acá son diagramas de casos de uso, historias de usuario o storyboard. Entonces, para asegurarse que todas las necesidades del cliente sean comprendidas y atendidas efectivamente. Ese es un objetivo general, definir los requisitos del software utilizando la herramienta. Pero en este caso, el ejemplo está desarrollado con historias de usuario. Entonces, utilizando la herramienta de historias de usuario para asegurar que las necesidades del cliente sean comprendidas y atendidas efectivamente. ¿Listo? Bueno, el tema de casos de uso no lo quiero tocar todavía porque más adelante pues se hace, digamos, una explicación un poco más amplia. El tema del storyboard me parece que, bueno, nunca me ha gustado mucho para la parte de programación. Se trabaja especialmente, digamos, cuando hay una especie de solicitud de requerimientos para otro tipo de piezas, digamos, de producción audiovisual, de publicidad también. El Storyboard, pues, también es una herramienta que, pues, creo que acá tenemos diseñadores que utilizan, pues, para maquetar, de cierta manera, cómo va a ser. Nosotros hacemos una especie de storyboard, entre comillas, como lo llamamos los mockups. Los mockups son diseños de interfaces, puede ser móvil, puede ser, dependiendo, digamos, de la tecnología que se vaya a trabajar. La idea es que, bueno, para los que no saben, antiguamente uno diseñaba, por ejemplo, al hacer una página web, que era lo primero que uno empezó a trabajar, tenía que crear una página web para computador, para PC, y otra
para dispositivos móviles. Hoy en día se hace, digamos, un solo diseño y lo que se hace es que se ajuste de acuerdo al dispositivo con el cual se está conectando la persona. Yo creo que hoy en día el tráfico de datos eh, más fuerte se hace a través de dispositivos móviles, de celulares principalmente, tablets y por último pues los computadores que también pues si bien también son importantes, pero pues la mayor cantidad de información es consumida a través de dispositivos móviles. Entonces lo ideal también es atender, digamos, a esa a ese modo, responder a esa solicitud de consulta de información. Bueno, eso en cuanto al objetivo general y pues la herramienta, lo que les decía yo, la herramienta de la captura de requisitos, pues tenemos lo que son diagramas de casos de uso, historias de usuario, storyboard y en este caso pues lo que les decía que seleccionamos historias de usuario. Lo de casos de uso, pues más adelante también lo vemos cuando veamos UML, eh, pues si alguien quiere ir incursionando, pues también lo podría tomar, pero me parece un poco más práctico lo de las historias de usuario. Bueno, esto en cuanto a la primera parte. Entonces, portada, introducción, objetivo general y cuál es la herramienta que vamos a utilizar para realizar la captura de requisitos. Dentro de la descripción de la herramienta, pues obviamente que independientemente de la que utilicemos, pues realizamos una pequeña descripción, en este caso, pues, qué son las historias de usuario, cómo facilitan la comunicación entre los desarrolladores y los stakeholders, y indica qué es la historia de usuario, pues digamos que son, pues, por ejemplo, breves descripciones del uso del software desde la perspectiva del usuario final. Las funcionalidades de la herramienta también, pues si se opta por una plantilla o software como Star UML, pues para elaborar las historias de usuario y describir pues cuáles son las principales funcionalidades. Dentro de estas pues tenemos la creación de historias de usuario, entonces que son como tal la posibilidad de definir y organizar esas historias pues, en un formato estructurado, la gestión de requisitos, que es la capacidad pues, para enlazar los requisitos con artefactos de diseño y código, y la colaboración, pues que es la funcionalidad que permite la colaboración en tiempo real entre miembros pues, del equipo. Las herramientas colaborativas que tenemos, por ejemplo, con el caso de Google Docs. Dentro de la formulación de requisitos, entonces acá tenemos, por ejemplo, enumerar las historias de usuario que capturan los requisitos del software. Entonces tenemos, por ejemplo, la historia de usuario 1. Entonces, por ejemplo, como usuario, pero ¿qué tipo de usuario? Acá puedo tener yo diferentes tipos de usuarios. Entonces puedo ser, o roles, en este caso también eh, podría ser, digamos, tomado en cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos o alguien va tomando en cuenta, por ejemplo, el tema de medicina, ¿sí? Entonces, alguien va a consultar una historia clínica, la puede consultar solamente el doctor, no la va a poder, digamos, tiene un rol que le permite visualizar la información, está una capa más arriba, que le permite visualizar información que, por ejemplo, la persona de recepción no puede tener, ¿sí? Entonces, esa es una información que está clasificada. Entonces, por ejemplo, acá podemos definir, acá ahorita tengo un ejemplo también de esto. Entonces, yo como usuario quiero, pues, por ejemplo, que realice una acción específica para que pueda y obtenga un resultado determinado. Esa es, digamos, la forma en la que se van creando las historias de usuario. Como usuario, como cliente, como vendedor, por ejemplo, quiero que realice tal acción para que me genere un resultado. Y ahorita revisamos un poquito más estos casos, estas historias. Entonces, tenemos otra historia también, lo mismo, necesito para tal motivo. Entonces, acá como usuario, necesito que haga una acción específica para, y acá se escribe el motivo. Entonces, esa es, digamos, la manera en la cual se pueden formular los requisitos a través de historias.
El alcance también, define el alcance del proyecto explicando los límites del desarrollo del software, lo que está incluido y excluido del proyecto. A veces definir, eso es también, digamos, un punto importante. Definir, digamos, cuál es el alcance. A veces uno cree que puede, digamos, o que tiene, digamos, un panorama muy amplio, pero al ir desarrollando se da cuenta que a veces es un poco complejo llegar, digamos, hasta lo que se propone. En ocasiones, los límites del proyecto suelen cambiar con el paso del tiempo, especialmente cuando se está trabajando, digamos, acá en la parte de formación. Ha sucedido en la mayoría de casos que a veces por el tiempo no se alcanza, digamos, a desarrollar todo el proyecto. Y finalmente, una conclusión. Entonces, pues, para finalizar, pues, resumir cuáles son los puntos clave, la importancia de una buena captura de requisitos para el éxito del proyecto de software. Esto, digamos, es como las recomendaciones para abordar el primer, igual la presentación queda compartida dentro del resumen de la sesión. ¿Listo? El espacio, pues para la entrega, nuevamente, ¿qué se entrega? Un documento con los requisitos en formato PDF o Word, preferiblemente PDF, me parece que es mucho más práctico, la extensión es libre y el espacio ya se encuentra disponible desde hoy, 4 de junio, hasta el 18 de junio. Es el tiempo, digamos, que se tiene asignado y dentro de el espacio de entrega está la lista de chequeo que ya la revisamos al comienzo. Entonces, pensando en esta lista de chequeo, pues es que se hizo, digamos, o planteo yo esa propuesta de trabajo para que ustedes pues puedan abordar de manera práctica la evidencia. ¿Listo? Esto en cuanto a la primera evidencia. Ya ahorita resolvemos dudas al final. Listo. Dentro de el desarrollo pues, de la formación, la siguiente evidencia corresponde con el formulario de recolección de información. Para para abordar, digamos, este elemento, esta evidencia, se tiene un documento, un material de apoyo que corresponde con la fase de licitación de requisitos. Entonces, la recolección de estos datos, pues, es importante. Siempre se habla de la importancia en cuanto a tener claridad en los requisitos. Si yo tengo claro hacia dónde voy, pues muy seguramente voy a llegar a ese objetivo. Entonces, por ende, es eh, de vital importancia conocer cuáles son, bueno, acá esto ya forma parte del material de apoyo, que son las fuentes de información o documentación que se puede hacer en diversos soportes. Entonces, las fuentes de información, pues tenemos que son grabaciones, que puede ser audiovisuales o solo auditivas. En el caso de un video, pues es audiovisual, auditivo, pues es lo que se hace con una grabadora o con el mismo celular, que son las grabaciones auditivas. Los libros, artículos, la prensa escrita, esos, digamos, son soportes que se pueden utilizar para capturar y preservar información, pero pues luego recuperarla. A veces también es bueno hacer como una especie de estado del arte, perdón, revisar qué se ha trabajado al respecto en relación pues, con una problemática, con un software específico. Eso sí es súper importante. Nosotros no vamos a inventar nuevamente la rueda, entonces la idea es indagar, investigar si la propuesta que yo tengo aún no se ha elaborado, o por lo menos si ya se ha elaborado, yo tengo una propuesta de mejora, que eso también es viable. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Los testimonios también, eso hace parte
de las fuentes de información. Entonces, ¿cómo yo, digamos, puede ser a través de una charla, puedo obtener esa información? Aquí hay que tener en cuenta que los requerimientos cambian con el tiempo, ¿sí? Entonces existen se llama una serie de problemas de volatilidad, puesto que, digamos, la información a veces obtenida del cliente durante la concepción o indagación, eh, a veces se expande o se refina durante la elaboración, digamos, y lo que se trata, digamos, es de identificar unos aspectos en función del software, su comportamiento, su información. Entonces, es claro, o bueno, no es raro más bien, que los clientes y los usuarios piden más de lo que puede lograrse, pues dado pues, a lo limitado en ocasiones de los recursos del negocio. Entonces, eh, es importante que se especifique, se tenga claro el contexto, el cual pues se va a pedir, digamos, o se va a dar esa respuesta. Entonces, la especificación de los requerimientos, pues como tal, es un documento, ¿sí?, que se crea en el que pues, se debe especificar o realizar una descripción detallada de cuáles son los aspectos del software que se va a elaborar antes de que el proyecto comience. Entonces, es muy importante que se lleve, se aterrice, digamos, y que en ocasiones pues, se justifique, digamos, las actividades que se van a desarrollar. Puesto que imagínense la mayoría de errores, digamos, se pueden identificar en el análisis, y los requisitos, los requerimientos nos ayudan también a poder, digamos, aterrizar y dar una mejor respuesta a la problemática que se va a abordar. ¿Listo? Entonces es importante pues, realizar la validación de la información pues, con los clientes. Entonces existe, digamos, la manera, digamos, de obtener esa información, que puede ser a través de cuestionarios, de entrevistas, de guión. Entonces, esas son las formas de obtener esos requisitos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues para la concepción, digamos, de la evidencia, entonces lo primero, pues normas básicas de presentación, portada, lo mismo, introducción, las técnicas de levantamiento de requisitos, que en este caso, pues la técnica puede ser la entrevista, el guión, la encuesta, preguntas, etcétera. Ese es, digamos, como tal, el fuerte de esta evidencia, como tal, las preguntas. Y respecto al análisis, pues se debe realizar una especie de informe, un informe, pues con los resultados que se obtienen de la técnica aplicada. De la técnica, pues cuando hablamos de técnica estamos hablando de la entrevista, del guión o la encuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos fue implementando esa técnica? ¿Listo? Entonces, la lista de chequeo, pues, correspondiente al formulario de recolección de información. Entonces, crea correctamente la estructura de la técnica seleccionada. Para la recolección de requisitos, el formulario presenta una introducción relacionada con la estructura de las preguntas, aplica y analiza el resultado de la aplicación de instrumentos de recolección de información, y el documento pues, cumple con las normas básicas de presentación. Entonces, ese es el 100% de lo que se va a calificar. Esos son los puntos que hay que tener en cuenta. El ejemplo como tal, entonces, basados en que estamos trabajando o que están trabajando ya por integrantes, pues pueden continuar eh, con el mismo grupo de trabajo, pues obviamente
acá se me quedó recolección. Formulario de recolección de información para el desarrollo de software. Entonces ha de ser el título, digamos, del documento, el número de la ficha, los integrantes, esa sería como tal la portada. ¿Qué es lo que se pide? Pues una introducción, lo mismo, formulario de preguntas, análisis de los resultados y conclusión. Acá en el, bueno, por lo general si uno utiliza, digamos, Google Forms, sí, es una de las herramientas más usuales. Pues si bien ya el análisis de los resultados pues pueden ser las gráficas, pero pues ha de tener, digamos, como, pues por lo menos una pequeña descripción de qué es lo que, eh, digamos, un pequeño análisis mejor de cada uno de los resultados de las encuestas. Ahí lo ideal es poder aplicar encuestas al público, digamos, objetivo. Pues ahí sí ya como son 5, pues cada cual puede distribuirse. O si trabaja de manera individual, pues obviamente que las que alcance a aplicar. Ahorita miramos esa parte. Por ejemplo, acá en esta parte, el desarrollo, la introducción, pues obviamente establecer un método estructurado para la recolección de requisitos del sistema mediante uso de entrevistas, en este caso estructuradas. Entonces ese enfoque pues ha de permitir la obtención detallada de las necesidades y expectativas de los usuarios finales, asegurando que un producto final cumpla con sus requisitos funcionales y no funcionales. Entonces, un ejemplo, este es un ejemplo de un formulario de preguntas. Está básico, la idea es que ustedes lo puedan ampliar, pero son, digamos, como preguntas que pueden ayudar a aterrizar y a conocer, digamos, a veces el punto, uno cree, digamos, que desde el punto de vista de uno lo tiene cubierto todo, pero eso no es así. Eh, la vista, digamos, puede ser y puede ser, digamos, complementado con otros puntos de vista, la información. Entonces eso ayuda a enriquecer y mejora de manera significativa pues los proyectos. Entonces, por ejemplo, información general del usuario. Pues obviamente lo básico, cuál es su rol dentro de la organización, con qué frecuencia utiliza nuestro sistema actual o en el sistema como tal que se propone o espera utilizarlo. Entonces sería como información general del usuario, obtener, digamos, una especie de información como de caracterización de ese usuario. Y en la otra sección es requisitos funcionales. Entonces, por ejemplo, describe cuál es una función del sistema actual que utilice pues, de manera frecuente o regularmente. ¿Sí? ¿Hay alguna funcionalidad que considere que le falta al sistema actual? Requisitos no funcionales. Calificaría la velocidad de respuesta, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Calificaría la velocidad de respuesta del sistema actual. ¿Tiene algún comentario sobre la seguridad del sistema actual? En cuanto a mejoras, también y sugerencias, si pudiera cambiar algo del sistema, ¿qué sería? ¿Y qué características adicionales le gustaría ver implementadas en el futuro? Esto a pesar de que, digamos, sea sobre un supuesto, hay que contemplarlo a futuro, hay que proyectarlo, porque me van a decir, ¿cómo voy a preguntarle algo que no existe? Pero por el hecho de que no exista no quiere decir que no lo tenga que yo proyectar. Estas son preguntas que se deben hacer a la hora de realizar, digamos, las pruebas y pues en la parte de licitación de requisitos, pues conocer, digamos, mejor para obtener esa información. Entonces eso nos permite pues conocer puntos de vista, puesto que si existen pues muchos participantes, pues esos requerimientos del sistema pues van a ser explorados por muchos puntos de vista, entonces va a obtener pues una mejor eh, respuesta, digamos, en cuanto a la obtención de esos requerimientos como tal. Bueno,
Y ahorita respondemos dudas. Entonces, aplicación análisis de resultados. Pues, realizar ese formulario y aplicarlo a 30 posibles usuarios, podría ser los resultados. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, que lo hagan, por ejemplo, a 10 personas estaría bien, no tienen ningún inconveniente, pero la idea es que tener, digamos, ese insumo, irlo planeando, irlo planificando, para a la hora, digamos, de empezar a trabajar, pues poderlo aplicar. Recordar que nosotros vamos a desarrollar un proyecto formativo y todos estos insumos van a ser parte de esas bases que vamos a poder, si bien se va a desarrollar a nivel general en esta evidencia, pues a futuro, digamos, nos pueden servir, digamos, estos elementos pues para poder enriquecer ese proyecto. Entonces, listo. Bueno, después de ello, pues realizar un análisis preliminar. Entonces, los requisitos funcionales más solicitados pueden priorizarse pues para el desarrollo futuro. Obviamente que la parte de seguridad hay que contemplarla, depende, pero por lo general, si existe, digamos, registro de información, y como espero que todos sepan, el valor más importante que tienen hoy en día las empresas es la información. Ese es, digamos, uno de los activos más importantes que tiene, es la información, ¿sí? Ahora, la presentación como tal del documento. Profesor, se le cayó el audio. Profe, está muteado. Allá. Gracias. Bueno, entonces estamos hablando acerca de obviamente, como es habitual, la presentación del documento y conclusión, una conclusión final, pues, que nos permita, digamos, darle validez y la altura, digamos, a la evidencia como tal. Esto en cuanto a las dos evidencias. El espacio como tal se encuentra disponible. Recordar que la fecha de entrega se encuentra entre el día de hoy, 4 de junio, y el 18 de junio. Recordar que se puede trabajar en grupos de trabajo, máximo 5 personas, y la idea es que pues se apoyen, tal cual como lo conversamos al comienzo. Posiblemente alguien tenga más tiempo, tenga más afinidad, tenga más disponibilidad. eh, entonces la idea es sí, que se colaboren entre ustedes y puedan ir desarrollando de manera efectiva las evidencias. ¿Listo? Entonces están disponibles. Vamos a revisar, espero que no se vea. Este es el primer documento, que es acerca de la ingeniería de requisitos. Recordar que ustedes también, cuando acceden al contenido, tenemos un video, en la parte de menú pueden descargar y organizar su material. Se descarga en .zip como una página web, tipo web, sin conexión a internet funciona, y el que se abre es el index.html, que de hecho, pues ahorita vamos a tener una pequeña práctica también de HTML, pues para irnos enfocando un poco con la parte de programación ya práctica. Bueno, este es material para que ustedes lo consulten. Acá también hay información. Recordar que, como toda fase, mire, tenemos las fases de fase de planificación, fase de análisis, fase de diseño, fase de pruebas y la fase de mantenimiento. Son las fases que manejamos durante el desarrollo del software. Tenemos los paradigmas: paradigma de trabajo tradicional, paradigma orientado a objetos, de desarrollo ágil,
que es el que se maneja hoy en día con una pequeña descripción. La idea no es leerles el material, ustedes lo pueden realizar, y los diferentes modelos, digamos, que se trabajan, el modelo de cascada, que se utilizó durante mucho tiempo, el de espiral también, el iterativo por prototipos, el Scrum, que se maneja hoy en día bastante. Este es uno de los que más se trabaja, o se está trabajando, digamos, hoy en día, y que se va por sprint. Los sprints son como, le colocan a usted, digamos, como unas actividades que debe ir desarrollando. Los sprints duran entre 2 a 4 semanas, pero tiene que usted ir dando informe. La ventaja, digamos, es que usted tiene que estar informando diariamente, a veces en la mañana, a veces en la tarde, depende, digamos, el avance que se vea. Se hacen reuniones de equipo y se van, digamos, dando esos avances diarios. Entonces, eso lo que garantiza es que, pues, que el producto pueda obtener, digamos, un mejor análisis, y pues se vaya a obtener un resultado de manera satisfactoria, de manera más ágil, pues se llama una metodología ágil. También está el modelo Kanban, que esto es como tarjetas. Este es dividir por hacer, haciendo y hecho. Entonces, también es útil, digamos, pero bueno, cada cual tiene su ventaja y su desventaja. El de XP también, el de programación extrema, XP, también suele funcionar bien. Pues ya son, digamos, diferentes modelos de desarrollo, paradigmas de desarrollo que se pueden ir implementando. La idea es que ustedes puedan ir consultando la información, el material de apoyo. Recordar que este material de apoyo corresponde al componente de formulación del proyecto y el componente de la fase de licitación de requisitos hace parte de la segunda evidencia, ¿sí? Entonces, lo mismo. Está la información, hay información básica, hay un material bibliográfico también adecuado que, pues bueno, nosotros podemos utilizar el sistema de biblioteca Sena también. Acá tenemos un anexo de una entrevista para que lo descarguen. Acá está un documento en PDF y hay también, digamos, el anexo de tipos de preguntas. El material está completo. La idea es que ustedes puedan... Sí, señor. Profe, qué pena la interrumpo. Una consultica pequeñita. De pronto hay posibilidad de que nos comparta esta diapositiva y la de la clase pasada. Posibilidad. O sea, yo lo que les había dicho la sesión anterior, yo siempre les comparto lo que yo les muestro dentro de la sesión, dentro de la grabación en línea. Entonces, la semana pasada tuvimos acá está el link de la sesión, está un pequeño resumen, y acá está el link con el ejercicio ejemplo y la presentación. Este es de la semana pasada. El de esta semana, pues va a tener la misma lógica. Resumen, el link de la grabación, el resumen y el enlace con la presentación. Entonces, siempre van a tener a su disposición el material respectivo. ¿Listo? Por si acaso. Listo. Esto en cuanto a elicitación de información, también está, acá inclusive hay un libro, me parece que sería bueno que lo estuvieran consultando. Se llama Ingeniería del Software, un enfoque práctico, de Roger Prisman, de Prisman. Está el mejor, digamos, tal vez, en cuanto a requisitos. Entonces, acá también hay, digamos, un diagrama de casos de uso. Hay información, pues, que les puede ser útil, no solamente lo mismo del historiador, acá está, digamos, también. La idea no es venir a leerles, digamos, la información que ustedes pueden
revisar, digamos, de manera un poco más tranquila. Están las herramientas, está Buenas noches. ArcUML, Magic, StarUML, Lucidchart, son herramientas que tenemos para esto. Sí, buenas noches. Buenas noches, profe. Qué pena le interrumpo. Lo que pasa es que creo que no soy como el único, pero siento que hay como un hueco enorme de contexto entre la última sesión y esta, porque pues la última sesión fue sobre teoría general del sistema, apenas estamos viendo los diagramas y ahora estamos hablando de storyboard, de entrevistas, de un proyecto y ahora, por lo que veo, la mayoría tiene como ese hueco de contexto que no sabemos qué pasó. Otra cosa, en la plataforma, en las actividades, pues en la guía de aprendizaje dice unas actividades, pero pues en la plataforma dice otra. Las actividades que hay son de actividades de aprendizaje 1 y ahora pues ya estamos hablando de una actividad de aprendizaje 3 y entonces ¿qué pasó con la 2? Porque con la guía de aprendizaje también está la 2. Entonces, no sé, siento que hay de pronto como una confusión o un poco de desorden en esa parte. No, lo que pasa es que, bueno, ahora le comento y para todos que haya claridad al respecto. El tecnólogo tiene muchas evidencias, estamos hablando de 192 evidencias, entonces hay que refinar, hay que quitar algunas. Entonces se han quitado, digamos, que hay que hacer un mapa conceptual. Si bien no es que ayude mucho, pero por eso se quitaron, digamos, dos evidencias, entonces por eso es que de pronto se siente tal vez ese hueco, pero pues acá lo importante me parece a mí, lo uno, pues bueno, tener la mejor disposición, digamos, yo siempre he dicho, a la hora de asumir, digamos, esos cambios. Dentro de la guía, digamos, como tal que yo estoy trabajando, pues aparecen, digamos, las actividades como tal cual como se proponen. Primero, pues la identificación de los elementos, de los procesos, luego aparecemos con el mapa de procesos, pues para irnos como enfocando en lo que es, digamos, ya como tal un proyecto. Luego ya podemos empezar a ir dando más lo que es el formulario de recolección de información, empezar a hacer levantamiento de información dentro de nuestro cronograma. Bueno, yo también les muestro acá. Nuestro cronograma también nos da, digamos, esta luz. Oh, escucha, me sacó. De lo que puede, de lo que, Profe, sí. es que según lo que yo entendí, pues ahí como de pronto ayudándole, profe, es que lo que yo entendí es que, digamos, habían unas sesiones que usted abrió unos espacios para hablar de pronto las dudas, las inquietudes, inclusive en esos espacios se abren las partes, los espacios, por decirlo así. Entonces, pues yo pienso de que pues, las sesiones, como se había hablado inicialmente, son para dar como orientación al proceso, porque pues de pronto siento que muchos compañeros se conectan pensando que vamos a seguir hablando como del mismo trabajo que ya se puso. El hecho de que sea para el 11 no quiere decir que hasta el 11 vamos a hablar de lo mismo. Entonces es como un autotrabajo, pues es una invitación a todos. Toda la información está en la plataforma, hay que leer un poquito, pero pues estas sesiones son para avanzar, pues no como para decir cómo tienen que hacer el trabajo que ya se habló, que ya se le dedicó su tiempo y aprovechar las sesiones que usted está aperturando de pronto en otros horarios. Pues es Es como que, lo que yo quería. gracias. Es que precisamente, digamos, o sea, nosotros no nos podemos detener, digamos, lo que dice el aprendiz es cierto. Si bien se dejan 15 días, pero nosotros no podemos, digamos, dar 15 días para hacer, digamos, o para no trabajar en otra evidencia. Lo que les decía, son bastantes evidencias y si se dan ustedes cuenta, creo que no hay, digamos, una semana que no nos veamos. Área técnica tiene actividades tremendas. Entonces, es que yo les decía que si pueden realizar las actividades en la primera semana, pues fabuloso. Con eso exactamente no se cruzan
esos tiempos, porque acá nosotros damos los 15 días y no es que, que se pase los 15 días no los pueda enviar, sino que pues, es un tiempo prudencial, pero pues lo ideal sería trabajarlo, digamos, dentro de la primera semana. Sería, digamos, lo ideal, no quiere decir que tenga que ser así, pero es correcto, o sea, la formación como tal, de eso se trata, pues un gran componente, depende de cada cual, o sea, lo que yo he dicho, el tecnólogo puede ser tan bueno y tan mal o tan malo como yo lo asuma, como yo lo trabaje, los contenidos, digamos, por eso les decía, siempre cada actividad tiene un material complementario adecuado. Y de hecho, pues también trato, digamos, de colocarles un ejemplo, pues para que ustedes pues puedan guiarse. Yo sé que a veces puede suceder o puede sentirse que se va avanzando, pero pues es que esa es la idea. O sea, la idea es no quedarnos estancados en la primera parte, porque al final, lo que yo tal vez les mostré la sesión anterior, tenemos que desarrollar un software. Entonces, a este paso, digamos, como vamos, lo podemos desarrollar de manera clara, pero si nos retenemos el tiempo, digamos, de la formación, no se va a correr. El tiempo como tal está dado para que en la última actividad, por ejemplo, la entregue el 25 de noviembre del 2025, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque en diciembre ya no tenemos, digamos, atención del 2025, ni en enero del 2026. Entonces, estos salen en febrero del 2026. Entonces, todo nos toca ajustarlo de acuerdo a los tiempos, o sea, a los tiempos reales de formación, que obviamente la plataforma vaya a quedar abierta, sí, pero como tal, es, digamos, la mejor forma que se trató de organizar, digamos, esas actividades, porque no hay, digamos, espacios y de hecho no tenemos, como en otras técnicas, sesiones en las que, por ejemplo, tienen el 4 y el 11 también tienen la misma evidencia, que era el refuerzo de esa. No, acá no. Acá vamos avanzando precisamente por esa cantidad y precisamente también pues para darles el tiempo pues básico, no digo que sea un tiempo excesivo, 15 días, pero es el tiempo básico pues para que puedan consultar más información, para que puedan adaptarse, para que puedan, es un proceso de aprendizaje también el hecho de conectarnos de manera virtual. Profe, una pregunta. Ahí cuando hablas de la primera evidencia, que es sobre la formulación del proyecto de software, nos contabas algo sobre las historias de usuario, que a partir, pues para construir las historias de usuario existen unas herramientas, pero estaba buscando en la plataforma y no logro encontrar como las herramientas que me ayudarían a hacer como esa evidencia. Porque nos brindas un ejemplo en la presentación, pero es un ejemplo muy general de qué es una introducción, qué son las conclusiones, pero no es un ejemplo como llevado a la vida real. Mira, las herramientas que tenemos acá, estas son precisamente, que son las entrevistas, acá está la información, está dentro de elicitación de requisitos, ¿sí? Tenemos los diagramas de casos de uso, tenemos las entrevistas, ¿sí? Esas son las herramientas, acá están, mira. Ah, ok, esas son las herramientas para Profesor. las historias de usuarios, ok. Sí. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, respecto a lo que han dicho los compañeros y lo que ha hablado usted, en lo personal, uno tiene que estar revisando constantemente la plataforma, tiene que estar revisando los materiales de formación. Ese material de formación está desde la semana pasada. Teníamos el fin de semana, unos días de la semana pasada para poderlo leer y pienso pues que esta formación depende de cada uno. Cada uno ya mirará a ver que si quiere aprender en forma acerca de este tema y cada uno tiene que ir revisando la plataforma, ir mirando qué materiales han subido, ir leyéndolos para estar preparados en cada sección. Ya las dudas que tengamos, ya pues usted no las resuelve, profe, pero sí es como poner de cada parte de cada uno y leer los documentos, los materiales de formación, como para estar preparados acá para la sección, para como no perder tiempo. Correcto. Disculpe. Sí, es que esa es la idea.
Sí. Disculpe, instructor, buenas noches. Vamos a continuación a ver el ejemplo de un caso que usted nos tiene, ¿cierto? Para que nosotros en base a ese caso podamos desarrollar pues el que nos corresponde a nosotros. Es el específico, no lo desarrollé, digamos. Es a nivel general. Dentro de la presentación, digamos, fue lo que les mostré, digamos, como tal. Profe, qué pena, tengo una pregunta acerca de la evidencia número 2, que es acerca del cuestionario. Sí. Ahí dice, profe, que hay que hacer como unas preguntas, y en el material de formación están las preguntas, ejemplo, que debemos de hacer. Y ahí dice usted, creo que ahorita mencionó que hay 10 personas. ¿A qué personas se le harían esas preguntas? Si de pronto yo quiero hacer mi evidencia yo solo. Sí, es que, bueno, precisamente, bueno, igual cuando, esa pregunta se me asemeja como cuando uno dice, haga un software en el cual diga cuál es el número mayor que otro, y me dicen, ¿y quién da los números? Es algo semejante. Yo lo tomo por ese lado. Las preguntas, digamos, pues como va a ser, digamos, un proyecto, lo que les había comentado, la idea es que este proyecto sea el que ustedes puedan entregar al final. Como es una formación por proyectos, entonces la idea es que este ejercicio, como es un poco complejo, digamos al comienzo, pues está empezando, que lo puedan trabajar en grupo y lo puedan trabajar a nivel general, para que en base a esos puntos, digamos, que puedan haber en común, pues ustedes puedan utilizarlo para sus diferentes proyectos. Por eso era que decía que sería bueno que lo trabajaran en grupo. Con eso, pues, tienen los 15 días para que se distribuyan, tienen los 15 días, pues, para que aborden todos el material y lo puedan, pues, desarrollar de la mejor manera posible. Profe, Sí, señor. digamos que entonces yo estoy con unos compañeros y investigo los tipos de preguntas, y antes ahí dice, hay que realizar esa pregunta. Entonces la respuesta coloca el nombre del compañero y la respuesta del compañero, o eso es general, una respuesta general. Sí, puede ser. O sea, la idea acá es, pues, bueno, lo ideal sería, suponiendo, yo voy a desarrollar un software, bueno, un software educativo, por ejemplo, para niños. Entonces, quienes lo van a utilizar, digamos, son profesores. Entonces, la idea sería poderlo aplicar a profesores y pues hacerles preguntas relacionadas con el software que se va a desarrollar, ¿sí? Sería, digamos, como buscar ese público objetivo. Bueno, por favor, miramos los comentarios por el chat. Profe, buenas noches, pero teniendo en cuenta su ejemplo, aterrizándolo un poco, bueno, sabemos que vamos a hacer un software, pero vamos a tener que limitarlo a través de las preguntas. ¿Para quiénes sería el software? Entonces, digamos que es para preescolar, de 1 a 6 años. Listo. Ujú. ¿Cuál es el objetivo? Incentivar la parte del bilingüismo. Entonces, el objetivo es incentivar el bilingüismo. Entonces, dentro de esas preguntas vamos organizándonos para definir cómo lo quieren. Yo lo veo como el helado que queremos que sea de limón, que tenga chispas de chocolate y que sea una sola bolita, ¿sí? Porque pues uno tiene un alcance. Entonces, en Es este correcto. caso, es para niños, lo queremos más que sea didáctico o que de pronto sean solamente videos o quiénes van a estar ahí, los padres con los niños. Son muchas preguntas que tenemos que hacer, pero al comienzo estamos como en el imaginario, ¿no? Tenemos que imaginar qué es lo que queremos. Sí, es que de eso se trata. Y de hecho, digamos como tal, la evidencia como tal pide es un documento con un formulario. O sea, el formulario pues son unas preguntas como tal, ¿sí? Eso es, digamos, la respuesta, digamos, a la problemática. ¿Listo? Entonces, eso es cierto. O sea, obviamente que al comienzo, si no más uno cuando tiene claro, digamos, cuáles son los requerimientos, tiene inconvenientes, pues obviamente que desde el imaginario, pues es otro punto.
Pero eso es cierto, me parece bastante pertinente, digamos, esa apreciación. Es como, sí, exactamente, como el helado que quieres, con qué sabores quieres, con qué salsas lo quieres, con qué aditivos lo quieres, aderezos. Entonces, esa es la idea, digamos, para poder ir aterrizando, ir proyectando. Es que realmente esto es más de proyección que cualquier otra cosa, ¿sí? Otra cosa que les quería compartir, ya ahorita miramos si hay más preguntas, era lo de W3 School. Es una plataforma, es una página, de hecho, cuando uno está iniciando en el mundo de la programación, pues acá puede uno iniciar, digamos, para obtener información. Pues acá tiene uno plantillas de HTML, tiene CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, PHP, C, C#, C++, hasta Bootstrap, y cual es bastante completa. Voy a compartir por el chat y Instructor, se fue el audio. Profesor, estás en silencio. Profe, le está fallando como que la conexión. Chicos, mientras que se conecta el profe, una consulta que me puede guiar es que yo entregué la evidencia, la cargué, pero dice estado de entrega borrador no enviado. ¿A alguien más le pasó lo mismo? Es que después de que lo guardes queda el borrador y tienes que nuevamente darle en un botón que dice enviar evidencia para que se envíe como tal, o si no te va a quedar ahí pues el borrador. sí, correcto, tienen que darle en enviar la Ay, mil evidencia. gracias. Aunque la Ya última Vale, entendí. Me salvaron la vida. Muchas gracias. con las gusto. últimas evidencias quedaron, es que, bueno, quedaron para que no les den el botón de enviar. Sin embargo, verifiquen, por favor, trate de configurarlas para que no les solicitara, digamos, el botón de envío. ¿Listo? Bueno, dentro de W3 School, la primera parte que vamos a empezar a trabajar es HTML. Entonces, si quieren, pueden ir revisando esta información. De aquí, la importancia del inglés. La información y las etiquetas se encuentran en inglés. Entonces, pueden ustedes utilizar el traductor, sin duda alguna, pero tienen que tener cuidado porque a la hora de traducir no es lo mismo en español que en inglés. Acá tenemos un ejemplo básico de una página básica de HTML. Ustedes pueden copiar este código, lo pueden utilizar en acá digamos este es el resultado de las etiquetas. HTML utiliza etiquetas, para los que no han trabajado. Primero va la etiqueta del tipo de documento, en este caso es un HTML, abre, va dentro de menor que y mayor que la etiqueta, al final cierra y cierra es con un slash. Entonces, slash HTML, acá abre HTML y al final cierra con el slash. El head, que es el encabezado, la cabeza, digamos que se llama acá, por lo general tiene título, que el título es lo mismo. Esta etiqueta abre y cierra, esa es la lógica, digamos, que se maneja. Lo mismo el body, que es el cuerpo, que es donde se coloca lo que se va a visualizar dentro de la página, tiene lo mismo la etiqueta abrir y cerrar, ¿sí? Cada una de estos digamos es para que el H1 es para que nos dé un texto un poco más grande, y simplemente Bloque. colocar el H1, Ujú. listo. Y los P, digamos que es para colocar párrafo. Si ustedes le dan traductor, ojo,
Si ustedes le dan al traductor, les va a traducir, pero ustedes al copiar esto, no les va a funcionar. Entonces hay que tener en cuenta que sí, se puede traducir cuando tengan inconvenientes, pero hay que copiarlo del inglés pues, para que no les vaya a generar ningún inconveniente. Entonces, esa es la lógica que maneja HTML. HTML se puede trabajar hasta con bloc de notas, no tiene mayor inconveniente, pero pues la idea es que ustedes también vayan a ir revisando. Lo primero que vamos a trabajar pues es con HTML. Entonces, esta página pues para que ustedes vayan revisando y vayamos estructurando antes de realizar pues el salto. Entonces primero trabajamos HTML, luego pasamos a CSS, que es, digamos, HTML es como el cuerpo, como el esqueleto. Tengo una presentación donde les muestro que HTML es como el esqueleto. CSS es, digamos, la parte bonita, se permite hacer más llamativa el diseño, digamos, el frontend, y JavaScript se puede trabajar, se combina, digamos, con ellos. JavaScript siempre va a funcionar sobre HTML, entonces van de la mano y es, digamos, como la parte lógica. Entonces estas tres herramientas son muy interesantes y les dejo, digamos, el material o la página, pues para que lo vayan trabajando. No es la única, por lo general, pues hay mucha información, pero esta es de calidad, digamos. Entonces, pues para que lo vayan ustedes consultando, lo vayan revisando con tiempo, y en la siguiente sesión, pues podemos empezar a realizar algunas pequeñas prácticas. Listo. No sé si alguien tenga preguntas, dudas, inquietudes. Recordar que, por lo general, la semana pasada yo hice una sesión el día 31, pero era de dudas, inquietudes. No es obligatorio que ingresen. A veces, si tienen dudas, digamos, en relación con las evidencias, se suele programar una sesión en la que se resuelven, digamos, esas dudas. Una vez ya, digamos, ya se dio la presentación y se hace, digamos, ya después del trabajo, cómo es las dudas que tienen ustedes, pues para resolverlas. ¿Listo? Entonces, por lo general, el jueves o el viernes en la noche se hace una sesión. ¿Listo? Bueno. Profe, qué pena, yo sí tengo una pregunta. Es que a mí me queda muy difícil trabajar en grupo por mi trabajo. ¿Hay algún inconveniente si uno lo realiza de pronto de forma individual? No. Por eso le digo, o sea, ahí sí ya, solo o en grupo, como quieran. Ahí sí no tiene problema, pero lo tienes que realizar completo, ¿sí? No tiene problema. Profesor, buenas noches. Una pregunta. Sí, las actividades que tenemos ahí pendientes, las actividades que están pendientes y las que siguen de aquí en adelante, es con miras al proyecto final que vamos a hacer para ir desarrollando desde una vez como la entrevista con respecto al proyecto final, como para tener como la idea es que todas las actividades, todas las ciencias vayan enfocadas al proyecto final. Esa es la idea. Eso es lo ideal. Perfecto. Todo Por ejemplo, no se ha perdido, digamos. Sí, disculpe. Del proyecto final puedo tomar, por ejemplo, realizar una página web para la empresa de mis padres. Pero bueno, hay que tener en cuenta que página web, o sea, página web, por ejemplo, no es Wix. Página web es un diseño de un backend con un frontend, con una tecnología, digamos, que tenga, que se pueda realizar un registro de usuarios, que se haga una validación de información, que se puedan hacer como una especie de tienda en línea, que se pueda realizar un CRUD, que es lo básico. Eso sería lo que mínimo se pide. O sea, porque una página informativa como tal no aplica. Porque sería, digamos, tomar una plantilla y mostrarla, que esa no es la finalidad. Eso no lo hace, digamos. Entonces, para que haya claridad, ¿sí? Obviamente que con el paso del tiempo, pues se van a ir pues mostrando las evidencias. Yo voy a proyectar, digamos, yo hago siempre las sesiones cuando son de programación,
Yo las voy desarrollando poco a poco, semana a semana, pues para que ustedes también vayan teniendo el tiempo de ir desarrollando esas evidencias. Yo siempre desarrollo un proyecto básico y ustedes pueden tomar el código, inclusive también lo comparto, pues para que lo visualicen. ¿Listo? Profe, qué pena, no sé si sea pertinente o yo estoy confundida, tengo una pregunta. Yo le escuché hablar de las historias de usuario, pero al ver las guías en sí como tal, lo que vamos a hacer es la formulación del proyecto y la otra parte, pues las preguntas. Yo tengo entendido que las preguntas y la formulación del proyecto luego nos ayuda a elaborar, a preparar la historia de usuario a través de las Sí. preguntas que se crea. Entonces, por el momento no tendríamos que hacer historia de usuario, sino preguntarnos cuál sería nuestro proyecto y luego hacer las preguntas, pues, digamos, a nuestro cliente o el software que queremos desarrollar. No sé si estaré errado. No, pues es que de momento lo que se pide, y de acuerdo a lo que yo les expliqué, fue el formulario de preguntas como tal. Las historias de usuario, hay una evidencia que más adelante se amplía, digamos, y que es el desarrollo de esas historias de usuario. Ok, sí. Listo, profe. Entonces, por el momento es desarrollar las actividades, pero en esas preguntas no estamos creando la historia de usuario. No las están creando. No, porque las historias de usuario son diferentes. Sí, por eso mismo. Sí, la historia de usuario es a través de las preguntas tener como el paso a paso de qué es lo que queremos. Entonces, sí, Ajá. ya. Listo, profe. Gracias. Bueno, acá está, digamos, dentro de la explicación está el formulario de preguntas. Pues acá está, este es, digamos, como el paso a paso que ustedes pueden seguir. Lo que les decía, es algo básico, no, por lo general cuando yo entrego completo es una copia, digamos, de lo que yo entrego, entonces por eso es que es algo básico para que ustedes pues puedan experimentar y pues sacar, digamos, esas ideas que tienen en cuanto a su proyecto. Esa es la idea. Listo. Para los que tengan dudas, entonces yo creo que si no nos conectamos el jueves en la noche, nos conectamos el viernes. Yo les envío el enlace para que pues resolvamos las dudas. ¿Listo? Listo, mi parte, pues no es más por la noche de hoy. Espero nos veamos el jueves o el viernes. Yo creo que lo más probable es el viernes, el jueves tenemos reunión y Dios mediante la próxima sesión. Recuerden, martes a las 7 de la noche. Feliz noche para todos. Tengan un feliz resto de semana. Ah, profe, gracias. Hasta luego. Profe, feliz Luego. Feliz noche para todos también. Muchas gracias, profe. Profe, gracias. Muchísimas gracias, profe.